Buenas tardes con todos, soy el estudiante Kelvin Armando Cruzati Suárez de tercero Climatización A del Colegio de Bachillerato Luis Arboleda Martínez. A continuación les voy a hablar sobre Pablo Palacio. Pablo Arturo Palacio Suárez nació en Loja en 1906 y falleció en Quito en 1947. Fue un narrador ecuatoriano cuya obra se adscribe a las vanguardias por su naturaleza absurda, grotesca e irreverente. Desconocido por su padre al nacer y muerta su madre cuando él apenas tenía 6 años. Tuvo que ser educado por un tío suyo. A la edad de 3 años recibió un golpe en el cráneo que le dejó una profunda cicatriz para toda la vida. Estudió en la escuela de los hermanos cristianos y en el colegio Bernardo Valdivieso de su ciudad natal. En 1925 se graduó en jurisprudencia por la Universidad Central. Ejerció como profesor de filosofía y literatura en la misma universidad, como subsecretario del Ministerio de Educación cuando era dirigido por Benjamín Carrión, y como subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1938. En 1939 comenzó a sentir ciertos trastornos mentales que pronto se declararían en locura, de forma que los últimos 7 años de su vida hubo de pasarlos en una clínica psiquiátrica acompañado y cuidado por su fiel esposa, la cual se ofreció como enfermera en la misma clínica para poder sufragar los gastos del tratamiento. En política militó en el Partido Socialista y, junto con Jorge Reyes, Jaime Chávez y Alfonso Moscoso, fundó la revista Cartel, desde la cual se divulgan las ideas socialistas. Pablo Palacio trabajó también como periodista, escribiendo artículos de corte filosófico y jurídico. Hoy por hoy, sin embargo, es más conocido como escritor literario. Escribió sus primeros cuentos. El primero fue El Huerfanito, para unos juegos florales que Benjamín Carrión organizó en Loja en 1921. Cuando Pablo era aún un colegial, con ese cuento ganó un premio que finalmente no recibió, porque en el momento de recibirlo se negó a arrodillarse ante la reina del festival. En 1927 publicó su libro de cuentos, Un hombre muerto a puntapiés, calificado de antirromántico porque presentaba seres anodinos y de vulgares pasiones. Y Débora en 1927, novela subjetiva que sobresale por la profundización en la psicología de sus personajes, característica esta propia de toda la obra literaria de Pablo Palacio. Estos libros lo convirtieron en el escritor joven más discutido y admirado entre la intelectualidad quiteña. Benjamín Carrión reconoció su talento y se le dedicó todo un ensayo en su obra Mapa de América. Otros escritores fueron los cuentos El Frío y los Aldeanos, 1923, la novela Vidal del Ahorcado, 1932, y varios ensayos y artículos que todavía se publicaban en revistas y gacetas. En su narrativa desfilan seres anormales, casi locos, investigadores que elaboran hipótesis absurdas, casos clínicos, personajes dotados para el ridículo, todo ello manejado desde la ironía de un humorismo deshumanizado. Esta búsqueda por la anormalidad que persigue el descrédito de la realidad es una huida del lugar común y de los tópicos de la costumbre. Al sostener agrias polémicas con los escritores y críticos de tendencia realista, Palacio produjo escándalo en su tiempo por su arte profundamente antirromántico, que practicaba la ruptura del tiempo lineal y la afirmación de su descontinuidad, y que exploraba el humor ácido y el desenfado en sus narraciones, por el tono desacralizador de estas que no toman en serio lo real y que propician el ideal de transformar un texto en la pequeña realidad, de inventarla desprestigiándola. Produjo una literatura que, por el juego de niveles de realidad, no da descanso al lector. La posición de Pablo Palacio en la literatura ecuatoriana es absolutamente singular, por cuanto se contrapone el realismo social entonces vigente de narradores como Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert o José de la Cuadra, así como el indigenismo de Jorge Casa. En este sentido, su obra ha de relacionarse más bien con los experimentos narrativos rupturistas que, alentados por las vanguardias, se llevaban a cabo más allá de las fronteras de su país, de la mano de autores como el argentino Macedonio Fernández o el español Ramón Gómez de la Serna. Débora,
Débora es una novela corta experimental del escritor ecuatoriano Pablo Palacio, publicada en Quito en octubre de 1927. La trama del libro sigue al teniente, un personaje que nunca es definido por completo en la obra, durante un paseo por las calles de Quito en busca de una conquista amorosa o de cualquier evento con relevancia, que finalmente nunca llega. La novela está compuesta por una serie de fragmentos que muestran varios hechos cotidianos en el paseo del teniente y que son constantemente interrumpidos por las divagaciones del narrador, sus comentarios sobre el protagonista y el tedio que le produce la construcción misma de la trama de la novela. Los fragmentos de la historia no se presentan en una sucesión lineal de hechos, sino que conforman una serie de imágenes subjetivas de la perspectiva del narrador. Entre las técnicas empleadas en la obra destacan el flujo de conciencia y la metaficción. La primera edición del libro contó con dibujos de la caricaturistas Guillermo Latorre y Canela en la portada y contratapa respectivamente. La identidad del protagonista como personaje. El teniente es descrito como un ser ridículo, superficial y desequilibrado, cualidades acentuadas por la narrador. La característica principal del personaje es el anhelo insatisfecho, que siente y que se ve exteriorizado en la búsqueda de una aventura amorosa. En su diario vivir es esclavo de las costumbres y las experiencias y apariencias, lo que lleva al narrador a calificarlo de hombre muerto e inactivo, eterno parásito abolitivo y perpetuo imitador social que suspira porque suspiramos los otros. El personaje es una referencia a la Revolución Juliana, llevada a cabo el 9 de julio de 1925 por tenientes del Ejército Nacional del Ecuador.